Los mitos son aquellas cosas que te contaba tu abuela o tu madre, aquellas que hablan acerca de lo maravilloso, de lo espeluznante y sobre todo lo aterrador. Hoy vamos a ver... hoy no vamos a ver nada. Hoy vamos a ver los mitos. El mito como tal surge como una necesidad, es decir, el ser humano ha necesitado a lo largo del tiempo encontrarse con una respuesta para ciertas cosas, el universo, qué significado tiene nuestra vida, en fin, muchas otras cosas. Realmente el mito, según Rolando Bartres, es un habla. Claro que se trata de cualquier habla. El lenguaje necesita condiciones particulares para convertirse en un mito. El mito, según él, constituye un sistema de comunicación, un mensaje, vaya. Esto indica que el mito no podría ser un objeto, un concepto o una idea. Se trata de un modo de significación, de una forma. Entonces, para él mismo, ¿el mito es un habla? Sí. Entonces, ¿todo puede ser mito? Sí. Según el autor, sí, todo puede ser mito, porque el universo es infinitamente sugestivo. La palabra mítica está constituida por una materia ya trabajada, pensado en una comunicación apropiada. Por eso, los materiales del mito, sean representativos o gráficos, presuponen una conciencia significante que puede razonar sobre ellos, independientemente de su materia. Esto no significa que debemos tratar el habla mítica como si fuera una lengua. En realidad, el mito pertenece a una ciencia general que incluye la lingüística, la semiología. El mito no oculta nada y no pregona nada, él deforma. El mito no oculta nada y no pregona nada, deforma. El mito no es ni una mentira ni una confesión, es una inflexión, colocado frente a la alternativa. El mito encuentra una tercera salida, amenazando de desaparecer si se dé una u otra. Es un escape mediante un compromiso. En el principio del mismo mito, él transforma la historia en naturaleza. Entonces se comprende el porqué, a los ojos del consumidor, la intención, la argumentación ad hominem del concepto puede permanecer manifiesta sin que parezca, sin embargo, interesada. La cosa que hace preferir el habla mítica es perfectamente explicada, pero de inmediato queda convertida en naturaleza. No es leída como un móvil, sino como una razón. El mito lo alcanza todo, corrompe todo, hasta el mismo movimiento que niega de él. Las cosas ocurren de suerte que cuanto más que el lenguaje resista al principio, mayor es su prostitución final. Quien resiste totalmente, cede totalmente. Eso es lo que él dice para el mito. Al final de cuentas, el mito, de forma más coloquial, son aquellos cuentos, aquellas historias que nos hacen reflexionar o que nos hacen ver alguna parte de la vida, la cual tiene una explicación poco precisa, tirándole a nula. Es parte también, los mitos, es parte de los ritos que se hacen, ya que van muy de la mano. ¿Qué son los ritos? Los ritos son todas aquellas actividades religiosas que ya sea de una religión u otra, o inclusive no se profese ninguna, inclusive si no se profesa religión alguna, nos vamos a encontrar con que todos hacemos cierto tipo de ritos. Por ejemplo, la Navidad, el rito de Año Nuevo y de las 12 uvas. En fin, son todas aquellas cosas las cuales, según nosotros, nos puede traer buena suerte o algún otro significado para nosotros. Es parte de nuestra cultura, al final de cuentas. Los mitos siguen vivos. En fin, los mitos se insertan en la cultura y suelen recurrir a símbolos propios y expresarse de modo vivaz en imágenes impactantes. El código simbólico que usan con frecuencia los relatos míticos viene requiriendo por su propia temática, fabulosa y trascendente. El símbolo remite a algo ausente, difícil de representar por signos de la comunicación habitual. Sugiere más de lo que dice e invita más allá de lo real, aparente y objetivo. Las imágenes mitológicas actúan en el mismo sentido. Invitan a la imaginación de este universo fabuloso de dioses, monstruos y seres extraños y prodigiosos con más fuerza que las palabras. Por eso, cada cultura tiene sus propios mitos, propios símbolos. Uno creería que en el siglo XXI
Los mitos han desaparecido, pero no es cierto. Los mitos siguen más que vivos. Un ejemplo de un mito bastante común y que creo que muchos llegamos a pensar, sobre todo debido a la influencia de las películas de Hollywood, es: si saliéramos al espacio sin traje, explotaríamos. Y no es cierto. La forma de morir en este caso es bastante más aburrida. La falta de oxígeno nos haría perder la conciencia en unos 15-20 segundos. No puedes coger aire y aguantar la respiración. Y como no hay presión atmosférica, si tuvieras aire en los pulmones, se expandiría y te los destrozaría. Una vez inconsciente aguantarías vivo quizá un par de minutos, y morirías por no poder respirar, o por la radiación, o más probablemente por un infarto. Eso sí, no morirías congelado como se nos ha hecho creer también, porque el vacío ayudaría a mantener el calor en tu cuerpo. Es un mito común, es un mito que todos hemos visto en las películas de Hollywood, o al menos en algún cierto tipo de ficción. Lo creemos. ¿Por qué se ha creado este mito? Bueno, para ser sincero, el espacio es algo que nunca hemos explorado. Y que, siendo sinceros, dudo mucho que alguno de nosotros podrá experimentar en carne viva. Así que ese tipo de cosas, de cuestiones, ahora ya no son algo que trasciende a la vida humana. Ya no son de dioses, de peleas épicas, sino son de cosas un poco más cotidianas y cosas que no tienen una respuesta propia. Entonces nos quedamos con ese mito de que saliéramos al espacio, explotaríamos. Pero como ya dije, pues no. Se ha creado debido a la imaginación de algunos y se ha quedado en el consciente colectivo al punto en el que estamos ahorita, en el cual se considera algo real, cosa que muchos científicos han dicho que no. Por último, vamos a ver 4 preguntas las cuales fueron planteadas. Una de ellas es: ¿qué relación tiene ese fenómeno con el lenguaje, la cultura y el poder? Al final de cuentas, los mitos dependen mucho de la cultura donde se encuentre. Es decir, el mito de la creación no es el mismo para los antiguos nórdicos como para los mexicas. En uno siendo que Odín, al matar a un gigante de hielo, logró crear la tierra. En el de los mexicas, el ser humano viene del maíz. Es la diferencia cultural. ¿Qué le da más valor a qué cosa? Por ejemplo, en este caso los nórdicos le daban más valor a la lucha, mientras que los aztecas al maíz mismo. El poder, siempre aquel que cree el mito que la gente compre más, va a ser el que tenga el poder. Tenemos el mito, por ejemplo, de la virginidad, en el caso de las mujeres y la sociedad católica. Entonces, quien ejerza el buen mito va a lograr obtener ese poder tan codiciado. Y en el lenguaje ya expliqué el porqué anteriormente. El estudio es importante de los mitos. ¿Por qué? En las ciencias sociales. Bueno, en las ciencias sociales sirve mucho para poder distinguir y saber, sobre todo para la antropología, sirve mucho para distinguir, para poder encontrar patrones y saber cómo pensaban las antiguas culturas con respecto a diferentes cosas, cómo explicaban ellos en su ignorancia cosas como el fuego, los rayos, la cosecha, la agricultura, la fertilidad, etc. Son muy importantes para entendernos, nuestra historia. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales para la investigación? Yo diría que hay 2 principales, que son el por qué se crea el mito, es decir, qué quiere explicar, y para qué. Es decir, tiene algún trasfondo, pone a alguien por encima de otro, por ejemplo, como los faraones que se creían hijos de dioses. ¿Y desde qué teoría lo estudiarías? Si es una pregunta tan abierta, yo creo que me iría con Sir James Frazer, con su gran obra titulada The Golden Bough, traducida a la rama dorada, y esta alude al ramo de áureo muérdago que Eneas lleva en su viaje al más allá en la Eneida de Virgilio. Con Frazer y la escuela evolucionista nos vemos ante el surgimiento de la moderna antropología cultural, que va a ser decisiva para el progreso del estudio de las religiones, y por consiguiente para las teorías de la mitología, además de la antropología evolucionista derivada de la teoría, y obras de Darwin. Importante también resulta la antropología historicista de Boas. Yo diría que esas son
las más importantes. Bueno, eso sería todo por el... Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Les ha hablado Rafael Lugo. Que pasen un excelente día.